Excelente tarde a todos. Bienvenidos a este tercer día del encuentro de neuroformadores SEM 2023. Espero que la información que han recibido durante estos días haya sido muy valiosa, les sirva para su formación docente o para su desarrollo profesional ya frente a grupo. Hemos aprendido diferentes temas de diferentes ponentes y de verdad espero que sea de muchísima utilidad para ustedes. Bueno, hoy como última actividad vamos a realizar la última ponencia. Algunos quizá ya me conocen. Para quienes no, me presento con ustedes. Mi nombre es Jocelyn Guillén. Voy a trabajar con ustedes el último tema, la última ponencia. Bueno, dentro de mi carrera profesional, algunos ya me conocen, soy neuroformadora, entonces actualmente soy la directora del centro que ha estado proyectando estos 3 días todas las actividades y pues bueno, si les parece vamos a comenzar con nuestro tema, con nuestra conferencia y espero que sea de muchísima utilidad para todos. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a hablar acerca del neuroaprendizaje desde un nuevo paradigma educativo, tomando en cuenta precisamente o tratando de compartir esta información para maestras, maestros, padres, madres de familia, directivas, directivos, que podamos pues compartir, podamos escuchar y podamos entender muchas situaciones con las cuales interfieren dentro del proceso de aprendizaje de nuestras y nuestros alumnos. Primero que nada, enviar un mensaje muy directo. Muchas veces como maestras, como maestros, nos enfocamos o nos estresamos por el hecho de que mis alumnas aprenden o no aprenden, ¿no? De que mis alumnos avanzan o no avanzan. Siento que es mi responsabilidad directa y desde ahí quiero partir, desde el punto de no. El hecho de que nuestras o nuestros alumnos aprendan o no, no es nuestra responsabilidad al 100%. El aprendizaje es multifactorial, que es lo que vamos a ver. Depende de muchas circunstancias. ¿Somos parte de ello? Sí. Como maestras, como maestros, tenemos una corresponsabilidad en ese aprendizaje, pero no es nuestra responsabilidad directa qué tanto aprenden nuestras alumnas y alumnos durante los periodos con los que trabajamos. Vamos a avanzar. Compañeros, por favor. Y quiero partir también desde esta pregunta. ¿Todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo? No. Porque es importante entender que no todos vamos a aprender lo mismo ni en el mismo tiempo. Porque como madres, como padres, también es importante que ayudemos, que acompañemos a nuestros niños, niñas y adolescentes en casa. Entendamos que el hecho de que su hermano mayor, menor, aprenda o quizá entendiera más cosas que el más pequeño a esa edad, no significa que no lo pueda aprender. Significa que entonces necesita quizá más apoyo, más acompañamiento. Tenemos que entender, sí, tenemos la misma capacidad, pero no las mismas oportunidades. En ciertos momentos, dentro de los cursos, de las clases, a veces escuchamos a compañeras, compañeros decirnos, ¿no? Es que, ¿qué hago? Porque tengo alumnos que a esta edad ya saben leer, pero tengo otros que no. ¿Qué es lo primero que les mencionamos? Primero, no se estrese, porque no es algo que usted tenga que hacer. Vamos a suponer que Juanito sabe leer perfectamente. ¡Qué maravilla! A sus 7 años ya sabe leer muy bien, pero Pedrito no. ¿Por qué Juanito sí, Pedrito no, si tienen las mismas edades? Porque quizá no tienen las mismas oportunidades. Quizá Juanito recibe apoyo en casa, con mamá, con papá, repasan, quizá en casa se lee constantemente, ¿no? Él observa a su mamá, a su papá, a sus hermanos, cualquier familiar cercano a él, leer libros, leer artículos de periódicos, etcétera. Él lo tiene una buena alimentación, un buen descanso, pero ¿qué pasa con Pedrito? Que quizá Pedrito lo cuida a su abuelita, que quizá
llegando a casa ve solo televisión, videos en cualquier red social o cualquier plataforma, su alimentación no es la mejor, su descanso no es el mejor, claro que Juanito va a poder leer más rápido que Pedrito, porque no tiene las mismas oportunidades, porque no vive en el mismo contexto. Y como maestro, sí, por supuesto me preocupa, pero no puedo cambiar todo su mundo. Vaya, puedo crear 1001 tipo de actividades, estrategias, ser muy lúdico en muchísimas cosas, porque eso es lo que me corresponde. Esa es mi responsabilidad. Sin embargo, eso no va a definir que aprenda o no aprenda a leer. ¿Por qué? Repito, depende de muchísimos más factores. Entonces, no todos aprendemos al mismo tiempo y no todos aprendemos lo mismo. Que eso también va para nuestras directivas, nuestros directivos, supervisoras, supervisores, que a veces nos dicen, es que tu alumno tiene que saber tal cosa. Sí, o es que tienes que cumplir con el plan y programa de estudios que se te otorga. Sí, y está muy padre y está muy bonito, pero la realidad de las aulas no es la misma. Vaya, yo puedo tratar de ver todo el plan y programa de estudios, pero ¿de qué sirve? Si en mi grupo va a recordar quizá el 50% de la información o quizá menos, ¿no es mejor pedirle o solicitarle o darle la oportunidad a la maestra, al maestro, de hacer uso de su libertad de cátedra y de decir, ok, yo decido que voy a enseñar esto porque son las necesidades a las que se está enfrentando mi grupo, ¿vale? Entonces, con base en ello, prefiero que ver un 50%, pero que sea un 50% bien visto, bien aprendido, manejado, a ver un 100 que no sabemos qué porcentaje se está recordando y qué porcentaje no. Con base en ello, vamos a identificar entonces, compañeros, avanzamos por favor. Vamos a identificar cuáles son algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Gracias, compañeros. Primero que nada, la alimentación. La alimentación es importante para un proceso a nivel neuronal. Todas estas características que vamos a trabajar, que les voy a mencionar, son de vital importancia para el neurodesarrollo de sus niñas, sus niños, para un adecuado proceso cerebral de nuestros estudiantes, nuestros hijos, ¿ok? Entonces, primero que nada, elementos en casa, alimentación. ¿Por qué como papá, como mamá, tengo que considerar la alimentación de mi hija, de mi hijo? Claro, porque no es lo mismo un niño o un cerebro no trabaja de la misma manera, por ejemplo, de un niño que se alimenta sanamente, estamos hablando de un niño que desayunó fruta, desayunó agua, desayunó, digamos, nutrimentos adecuados para sus edades, cantidades adecuadas para sus edades, que un niño que antes de entrar a la escuela le dan de desayunar un super vasote de chocomil, un super tamal, que sí, que delicioso, pero vaya al nivel de carbohidratos que le estamos dando, ¿no? Va a llegar con muchísima energía la primera media hora. Después de eso, se nos va a empezar a dormir. ¿Por qué? Porque su cerebro, su cuerpo va a enfocarse en gastar toda la cantidad de calorías que consumieron. Por lo tanto, están muy bonitas las matemáticas, maestra, pero me voy a enfocar en lo que necesito, ¿no? O un niño, una niña que, por ejemplo, no desayuna antes de ir a clases. Claro que su funcionamiento, rendimiento cerebral no va a ser el mismo que uno que sí lo hace. Entonces necesitamos una buena alimentación. Aquí también hacer una pausa. Maestros, no le tengamos miedo a que nuestras niñas, niños, adolescentes desayunen en clases. Vamos a poner un ejemplo o aquí una pregunta. ¿Ustedes qué consideran que sería mejor? Por ejemplo, el hecho de tener a mi niño, mi niña, vaya, mi estudiante que no desayunó, tiene hambre, pero yo le digo no, porque la hora de receso es hasta las 10. Por lo tanto, no puedes desayunar. ¿Qué pasa?
repito, puedo hacer una clase súper lúdica, súper bonita, pero mi alumno, su cerebro se va a centrar en tengo hambre, quiero comer. Entonces, sí, muy padre en la clase, maestra, maestro, pero mi alumno va a estar centrado en algo diferente. Si ya sé que entonces tiene hambre, ¿por qué no decirle, ok, no te preocupes, desayuna, traes tu sándwich, traes tu comidita, tu frutita, no sé, ¿qué te mandaron? Come y te integras a la clase, no pasa nada. ¿Por qué? Prefiero que ese alumno desayune, coma algo que quizá trae, que quizá puede comprar y se integra a mi clase y por lo menos pierda media hora quizá de clase a que yo lo tenga ahí y voy a perder una hora completa con él. O si estoy en educación básica, 3 horas completas con él. ¿Qué prefiero? ¿Solucionar el problema o dejar que se arrastre? Al final, no me va a poner atención porque tiene hambre. Entonces también tratar de quitarnos estas marañas de no, es que la disciplina y el alumno tiene, no, el alumno puede, tiene derecho. Maestros, tenemos que abrir esta perspectiva, directivos, dejemos y demos esta oportunidad. No es que vaya a ser diario, pero sí es importante que podamos ayudar, podamos entender, entendamos que nuestros niños no tienen los mismos pensamientos que nosotros y debemos de tratar de acompañar, más allá de conflictuarles más su existencia, dejar que ellos también no nos ayuden a solucionar este problema. Entonces, la alimentación es importante, sí. Tenemos que aperturar, sí. Y tenemos que cuidar mamis, papis, que están desayunando, comiendo y cenando nuestros niños, niñas y adolescentes en casa. Cuidemos eso, porque también desde ahí va a partir. Es que, ¿por qué maestra, maestro, mi niño lleva 6? Bueno, partamos desde qué está desayunando, comiendo y cenando su niño en casa, mami, papi, porque eso también interviene. ¿Ok? No es solo, repito, mi responsabilidad, sino es conjunto. Un buen y adecuado descanso. Esto es muy, muy importante. Repito, no es lo mismo. Recordemos, hay ciertos procesos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también necesita que lo cuidemos. Nuestro cerebro necesita que lo cuidemos. Él nos cuida, sí, pero nosotros también necesitamos cuidarlo, ¿ok? Entonces, el descanso es primordial. Si nosotros no descansamos a largo plazo, lo que va a suceder es que vamos a empezar a matar a nuestras neuronas. Nuestras neuronas son unas pequeñas células que tenemos en nuestro cerebro que nos va a ayudar a este proceso de comunicación, a esta vía de información de un lado a otro, a este propio aprendizaje. ¿Ok? Entonces, volvamos. Por ejemplo, no es igual un adolescente que se duerme a las 10 de la noche, se despierta a las 6 de la mañana, ¿no? O quizás se levanta a las 5 de la mañana, se duerme a las 12, está durmiendo que 5 horas más o menos, a un adolescente que duerme 8 horas. Su nivel de rendimiento no es el mismo. Nos van a decir, mamá, no pasa nada, papá, no pasa nada, ¿no? Yo me despierto como si nada. Sí, pero a largo plazo matamos neuronas. Y al matar neuronas, también podemos llevar un proceso en la situación del aprendizaje, ¿ok? Entonces, tenemos que tratar de que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes descansen. Más allá de dormir, tienen que descansar. Nuestros niños menores de 6, 7 años mínimo necesitan dormir 10 horas al día. Nuestros chicos, nuestros niños de 10, 12, 14 años, 9 horas. De 15 años en adelante, mínimo 8 horas de descanso, porque si no estamos afectando, lo mismo como docentes, necesitamos dormir, ¿ok? Mi cerebro se va a seguir desgastando conforme menos no logremos descansar. Necesitan descansar, necesitamos relajarnos, necesitamos ayudar a cuidar a nuestro cerebro. ¿Ok? Entonces, es importante, repito, mínimo 8 horas al día. Ojo, no es que el sueño se reponga, también es importante porque a veces decimos, bueno, es que
anoche dormí 5 horas. Ok, hoy busco 3 horas para reponer mis 8. Así no funciona, ¿ok? Si ya no dormí mis 8, ya no dormí mis 8. No es que voy a reponer de media hora en media hora. No, es que necesito quizá organizarme. Papás, mamás, necesitamos verificar que en casa descansen nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes sobre todo, que a veces pasan mucho tiempo en redes sociales y desvelan sin ser necesario y van desgastando. Entonces también es importante que podamos cuidar ello. Y la hidratación. La hidratación es algo que va constante. Un cerebro hidratado es un cerebro que tiene mayor probabilidad de aprender. Esto va tanto en casa como en clases. Maestras, maestros, cuidemos que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes se hidraten durante nuestras sesiones. Tratar de pedirles que tengan su botecito de agua, que estén tomando, más con estos calores, ¿ok? La deshidratación es muy dañina. Incluso si nos llegamos a enfermar, la fiebre puede llegar también a matar nuestras neuronas. Entonces es importante que nos mantengamos hidratados lo mayor posible. Mínimo, nos recomiendan 2 litros de agua al día. Mínimo. Nuestro cuerpo en un 80% es agua. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que hidratarnos para poder aprender, para poder desempeñarnos incluso como docentes, como padres, como madres también. La hidratación es importantísima. Vamos a avanzar, compañeros, por favor. Muchísimas gracias. Les mencionaba un poquito la parte del acompañamiento, ¿ok? Porque es necesario comprender qué tan importante es el factor de, como cuidadores, qué tanto nos involucramos en el aprendizaje, en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante que demos un acompañamiento constante. Muchas veces los dejamos solitos, ¿no? Les decimos, ay, sí, haz tu tarea y termínala, y adiós, ¿no? O entiendo que muchos no tenemos la formación pedagógica, muchas mamis, muchos papis, quizá por cargas de trabajo, quizá por cargas emocionales, a veces solemos desquitar todo este proceso a nuestros niños, pero tenemos que ayudarlos, tenemos que tratar de ser más empáticos, porque están en un proceso formativo. Entonces, si tienen tarea que hacer y de repente su niño, su niña les dice, ya no quiero hacer la tarea, déjenla. No quiere decir que ya no la van a hacer, simplemente dejen que la suelten por un ratito, vayan a jugar, se distraigan media hora, 1 hora y después regresan y continúan con la tarea. ¿Por qué? Si les decimos, no, quédate ahí, o no, los regañamos, les pegamos, ¿qué sucede? Que claro, vamos dañando su sistema de recompensa a nivel neuronal. ¿Y qué va a pasar? Que ese niño, que esa niña ya no va a querer hacer tareas, va a odiar las tareas. ¿Por qué? Porque significa que mamá y papá me van a pegar y yo no quiero hacer tareas. Tan sencillo. Prefiero decir, no hay tarea mamá, no hay tarea papá, no entregar nada en la escuela a que me regañen o que me peguen. Entonces, por favor, tratemos de acompañar, tratemos de escuchar, tratemos de observar, tratemos de adentrarnos, saber qué están haciendo en clases, cómo es su maestra, su maestro, cómo son sus compañeros. A veces podemos tener a nuestros niños, niñas, adolescentes víctimas de bullying y no sabemos porque no nos dicen, porque no nos damos el tiempo. No les estoy diciendo que sea un tiempo en cantidad, sino de calidad. Cada día, de vez en cuando, por las noches, si gustan, preguntar, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó en tu escuela? ¿Qué hicieron? ¿Quién es tu maestra? ¿Quién es tu maestro? ¿Cómo te van a evaluar? Vamos a interesarnos. Si nos interesamos, vamos también a mejorar este rendimiento académico. Que si los dejamos solos, como muchos papis, mamis a nivel con los adolescentes nos dicen, no es que ya son grandes, no son grandes, nos necesitan.
necesitan nuestro acompañamiento y es cuando más los dejamos solos. Entonces, tratemos de acompañar durante todo su proceso. No importa que su chico, su niño ya esté en universidad, necesita acompañamiento, mamá, papá. Entendamos que no importa lo grandes que sean, ellos a nivel cerebral siguen siendo los adolescentes, no importa qué tan alto vea a su hijo o a su hija, necesita acompañamiento emocional y los dejamos porque creemos que ya pueden tomar decisiones y necesitamos que ellos también se sientan seguros con nosotros. Tratar de hacer ejercicio en clases, maestras, maestros, tratar de aplicar pausas activas, algo de movimiento, que nuestros estudiantes se puedan sentir cómodos, pero el ejercicio, la movilidad física, mejora el proceso de comunicación neuronal y por lo tanto ayuda a que se genere aprendizaje. Entonces, es muy importante, por favor, que podamos generar espacios de ejercicio de activación física. Más allá de las clases de educación física que nuestros niños, nuestros chicos toman, también es importante que nuestra aula se genere, ¿ok? Darles esos tiempos. Repito, hay muchas veces que escuchamos la palabrita control de grupo, y la verdad es que no necesitamos controlar. Imagínense pensar en que podemos controlar 30, 40, 50, 60 cerebros, no personitas, cerebros, porque trabajamos con cerebros, con una diversidad enorme de cerebros. Entonces, pensar en controlar cerebros, maestras, maestros, es muy complejo. Por eso es importante dar libertad, sentir y dejar que ellos se sientan cómodos, ¿ok? Y desde ahí parte el ejercicio físico. Mantener toda esta pauta hacia estos elementos. Vamos a avanzar, compañeros, por favor. Y bueno, como último elemento, las emociones. Hoy sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, lo importante aquí es entender o analizar como maestra, como maestro, con qué emoción quiero que mi alumna, mi alumno relacione mi materia, mi contenido. Vaya, que esté en mi clase porque quiere estar y no porque está obligado a estar, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Que quieran estar ahí porque desean aprender algo de mí, no porque los obligo o alguien más los obliga a entrar a mi clase. Entonces, conectar, tener un vínculo emocional. A veces nos dicen o escuchábamos que nos decían, bueno, como maestra, no te metas en la vida de tus alumnos, no te relaciones emocionalmente. Vaya, todos sabemos que vamos a tener una relación afectiva con nuestras alumnas y alumnos. ¿Por qué? Porque estamos muchísimo tiempo con ellos, porque convivimos con ellos, porque los empezamos a conocer, nos preocupa, nos interesa. Entonces, es importante también que ellos se sientan cómodos en mi aula. Por eso hablar de emociones, hablar de lo socioemocional, incluso con esta nueva materia, ¿no? Que nos dice, bueno, socioemocional, estaba yo revisando a nivel básico, pero recién a nivel medio superior, que habla de lo socioemocional como 2 horas a la semana. Y decía, wow, ¿no? En básica, primaria, que nos dice 1 hora a la semana. En secundaria, que también lo manejan como 1 hora a la semana, y decir, wow, ¿no? Las emociones están en todo momento. Como seres humanos somos seres emocionales. Lo socioemocional no se trabaja 1 hora a la semana. Lo socioemocional se trabaja desde que mi alumno pone un pie en el aula, o perdón, mejor dicho, pone un pie en la escuela hasta que se va de la escuela, todos los días. Por eso es importante actividades en equipo, es importante que ellos se sientan cómodos y pues bueno, que ellos también puedan sentir que el aula es un espacio seguro. Desarrollar o tratar de seguir desarrollando la creatividad de nuestros alumnos y como les mencionaba, la parte de la libertad, ¿no? Aprender a escuchar a nuestros cerebros. Observen a sus alumnos, sus niñas, sus niños, sobre todo en edades básicas, ¿no? La primera infancia, ellos saben escuchar perfectamente a sus cerebros. Niño dice, ya aburrí, ya me voy.
y se sale del aula. Se va al sanitario, se va al patio, se va a cualquier otro lugar, pero en el aula ya no está, ¿no? Cuando nos damos cuenta ya nos falta uno. ¿Por qué? Porque aprenden a escuchar a su cerebro. Su cerebro les dice, oye, ya nos aburrimos, vamos a otro lado, hagamos otra cosa. ¿Qué hace mi niño? Se va. ¿Qué hago como adulta? Debo de crear estrategias que hagan que mi niño se quede en el aula, ¿no? Y que no se salga y que no se vaya a otro lado y demás. Sí, pero lo ideal sería, debo de buscar estrategias que hagan que si yo estoy observando que mis niños, mis niñas necesitan salir, salgamos todos, juguemos todos, que ese juego sea parte de mi enseñanza, ¿no? Que sea parte de lo que hacemos maestro-alumno. No, ahora tengo que enseñarle a estarse en el salón y estarse quieto y callado. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si como adultos incluso en reuniones, en juntas, a veces ya nos aburrimos y queremos salir y estamos con el celular y estamos escribiendo otras cosas absolutamente fuera de, pero eso sí, a mi niño de 6 años lo quiero obligar a que se quede 3 horas sentado escuchando, ¿no? Trabajando y sin decir nada. Tenemos que buscar este apartado más allá, ¿ok? Demos libertad, enseñemos a gestionar su libertad, nosotros aprendamos a soltar directivas, directivos, por favor, de verdad, si no están escuchando, aprendan a soltar, confíen en sus maestras, en sus maestros, ellos conocen a sus grupos, maestras, maestros, lo mismo, solo ustedes conocen las necesidades de sus grupos, aprendamos a trabajar, a conocer un poquito más de esta información que nos va a ser de mucha utilidad. Y bueno, como último apartado, les dejo esta frase. Un neuroformador respeta la diversidad, acompaña y entiende la importancia de brindar un espacio para el pleno aprendizaje de sus estudiantes. Muchísimas gracias a quienes pues lograron acompañarme el día de hoy. Espero la información les sea de mucha utilidad. Y pues bueno, si les parece, vamos a pasar al apartado de preguntas, si es que existen, para que igual podamos resolver cualquier situación. Para finalizar mi participación en el apartado de mi ponencia, no me queda más que invitarlos a generar una pequeña reflexión. Ya identificamos los elementos que se involucran dentro del proceso de neuroaprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes, pero también todas las personas involucradas para que esto se dé. Entonces, como maestras, como maestros, en este caso como neuroformadores, es realizarles la invitación a reeducarnos constantemente. Un neuroformador está en constante aprendizaje, está cuestionando constantemente ciertas circunstancias que se nos fueron enseñadas. Recordemos que no estamos trabajando con las mismas generaciones, las necesidades no son las mismas, incluso el campo laboral no es el mismo. Entonces es importante que podamos aprender a escuchar a nuestras y nuestros alumnos, a entender qué es lo que necesitan, cómo necesitan aprender, qué tipo de información les podemos brindar y con base en ello también adaptar nuestras sesiones. Para esto es importante, repito, que podamos escucharlas y escucharlos, aprender de ellos, entender que el ambiente en el que trabajemos va a ayudar muchísimo o va a afectar dentro de su aprendizaje. Madres, padres de familia, es importante también que aprendamos a sentarnos a platicar con nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas veces entiendo que por trabajo no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, estamos hablando de tiempo de calidad. Por ello, es importante que busquemos un espacio para conocerlos, para saber cuáles son los problemas a los que se están enfrentando, para identificar cómo podemos ayudarlos y entender también que si mi hija, mi hijo aprende o no, también es parte de mi responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo yo? No solo depende del alumno decidir como tal aprender, sino que también
claro, va a influir su maestra, su maestro, el ambiente en el que se está trabajando, pero por supuesto, lo que nosotras y nosotros como madres, como padres, estamos haciendo en casa. ¿Qué tanto apoyo se les da? ¿Qué tanto acompañamiento? ¿Qué tanto se refuerzan ciertos contenidos con ellos? ¿No es lo mismo? Claro que no es lo mismo. ¿Tenemos diferentes contextos? Por supuesto que sí, pero es importante aprender a escuchar, aprender a reconocernos y aprender a trabajar en equipo, directivas, directivos. Es importante también que aprendamos a reconocer el esfuerzo que nuestras y nuestros maestros hacen en sus aulas. Muchas veces dejan todo por llegar a clase, por cumplir con todo lo que se les solicita. Entonces, también es importante de vez en cuando reconocer ese esfuerzo, decirles que lo están haciendo bien, decirles que sí estamos observando lo que hacen y que van bien, que nos da mucho orgullo lo que hacen. No importa la edad que tengamos, siempre necesitamos ese reconocimiento. Entonces, por favor, tratemos de apoyarlas, de apoyarlos, maestras, maestros. Esto también es importante y me gustaría que logremos reflexionarlo profundamente. La cantidad de su vocación no se va a medir por cuánta vida dejen en su trabajo, ¿ok? Todos estamos en esta labor porque nos gusta, porque deseamos hacerlo y obviamente por la vocación que genera el hecho de poder compartir nuestros conocimientos. Sin embargo, también tienen que aprender a cuidar sus emociones, a cuidar su salud física. Nadie más lo va a hacer por ustedes. Aprendan que no es necesario desgastar su salud emocional y su salud física por comprobar cuánta vocación tienen. Aprendamos a mediar todo esto. Aprendamos que en equipo vamos a poder ayudar a nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes a tener un mejor futuro, pero sin desgastarnos nosotros también tanto dentro del camino. Entonces, repito, es un trabajo mutuo. Aprendamos a escucharnos, aprendamos a acompañarnos, aprendamos a trabajar y sobre todo tratemos de ser más empáticos lo mayor posible todos con todos. Ok, entonces, pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Espero no haya sido muchísimo tiempo. Infinitas gracias a nuestras compañeras maestras, quienes aceptaron nuestra invitación para participar como ponentes, como panelistas dentro de esta tercera edición de nuestro encuentro de neuroformadores. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, a quienes nos escucharon. Espero que la información que se les brindó sea de mucha utilidad, nos ayude a reflexionar, nos ayude a cambiar ciertas estructuras. Y pues nada, gracias a todos. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestras diferentes capacitaciones. Tenemos diferentes promociones también. Entonces, si gustan información, la pueden solicitar con nuestros compañeros. Y pues que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho, protéjanse mucho. Y pues esperamos vernos para la edición del cuarto encuentro de Neuroformadores SEM 2024. Entonces, que estén muy bien y hasta pronto.